representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Diez 44 de la noche, Lenín Moreno deroga el decreto 883 y se levanta el paro. El presidente Lenín Moreno anunció hace minutos, y esto es una nota de Noticiero Digital, la derogación del decreto 883 que eliminaba el subsidio al combustible en Ecuador. También anunció que se elaborará un nuevo decreto. Sigo leyendo. Por su parte, el líder de la CONAIE, Jaime Vargas, anunció el levantamiento del paro nacional al tiempo que denunció los abusos en derechos humanos y dio cifras de muertos y heridos, así como de desaparecidos. Minutos antes y durante el receso del diálogo con el CONAIE, Moreno escribió en su cuenta de Twitter: el anhelo de paz es más fuerte que nuestras diferencias, el diálogo nos llevará a la paz frente a los ojos de los compatriotas que tanto la están reclamando. Más temprano, a las 8:31 p.m., Lenín Moreno había propuesto a la CONAIE la creación de un nuevo decreto que sustituyera al decreto 883 que eliminaba los subsidios a los combustibles. Los indígenas le habían dicho antes que derogara el decreto 883 o que seguirían las protestas. Está en sus manos, señor presidente, recuperar la patria. Tenemos bajo nuestra responsabilidad la dignidad de un país que nos reconoce como su legítimo interlocutor. No vamos a negociar esa dignidad, no vamos a negociar a nuestros caídos, dijo Vargas en una comparecencia en la mesa de diálogo inaugurada a unos 20 kilómetros de Quito. Lo había dicho en Twitter. Han ganado los que defienden los subsidios, han ganado los que defienden el populismo por encima de los que esperan que las cosas valgan, cuesten lo que valen, y que al final del camino cada quien se haga responsable de pagar lo que tiene que pagar. Vamos a decir que un dinero que se destina a la gasolina, por ejemplo, es un dinero que no se destina a los hospitales. Y de algo tenemos experiencia sobre eso somos los venezolanos. Si alguien tiene experiencia sobre ese tipo de subsidios al combustible que terminan siendo tan dañinos para la sociedad entera, somos los venezolanos. Los venezolanos financiamos, el Estado venezolano financia todos los años 18.000 millones de dólares en combustible, y ese es un dinero que no va al Hospital de Niños, que no va al JM de los Ríos, que no va al hospital, que no va al Hospital Universitario, que no va al Hospital de Coche, que no va al Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto o al Centro Hospitalario Enrique Tejera, la ciudad hospitalaria Enrique Tejera en Valencia, donde han muerto en la semana pasada 9 neonatos por una bacteria en el área de terapia intensiva. Bueno, los pueblos tenemos lo que merecemos, tenemos lo que queremos tener, muchas veces tenemos lo que nuestra ignorancia o nuestro conocimiento nos permite elegir, y en el caso ecuatoriano, ya digo, han ganado los que defienden los subsidios. Más temprano, también ayer, Ecuador pedía una reunión de la OEA para denunciar un intento de caos generado por Correa y Maduro. El gobierno de Ecuador ha solicitado a la Organización de Estados Americanos que instale una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente para denunciar un presunto intento de alteración del orden democrático y de caos ocurrido en el país durante las protestas sociales. Por cierto, incendiada la Contraloría por un incendio provocado por manifestantes. Piensa uno, ¿qué sucedería en Venezuela si a alguien se le ocurriera alguna barbaridad como esta? Bueno, habría 200 muertos en un día. Hay que recordar que el régimen de Maduro se pasó 4 meses matando, un manifestante diario porque no permitía que pasaran de Plaza Venezuela. Imagínense cómo es la diferencia entre los derechos en un país como Ecuador y un país como Venezuela, derechos que llegan al exceso, como aquí, cuando manifestantes queman la Contraloría. Por cierto, una Contraloría que tenía muchísimas evidencias contra Rafael Correa.
José Valencia, canciller ecuatoriano, dice: hoy solicitó Ecuador reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. El 15 de octubre denunciaremos el intento de alterar el orden democrático en el país y el caos y violencia provocados por turbios intereses infiltrados en las manifestaciones. El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, ha advertido en los últimos días que detrás de las protestas sociales se escudaban intentos para desestabilizar su administración y culpó directamente de ello a su antecesor, Rafael Correa, y al gobernante venezolano Nicolás Maduro. Por supuesto, se dice que Correa estuvo en Venezuela y de pronto apareció en Europa. Saben ustedes que él tiene una nacionalidad europea, belga, creo que tiene una nacionalidad por la esposa. Entonces, cuando se le ven las cosas feas, se va y se esconde allá. Información de último minuto, también principal información a esta hora del diario El País, y es tendencia: sentencia del proceso, penas de 9 a 13 años para Junqueras y los otros líderes por sedición y malversación. Han salido las condenas contra los líderes del intento separatista catalán por parte de los tribunales españoles. El alto tribunal descarta la rebelión, pero impone penas de cárcel para el ex vicepresidente de la Generalitat, Romeva, Rull, Forn, Forcadell, Turull, Bassa, Sánchez y Cuixart, e inhabilita por desobediencia a los 3 acusados en libertad. El Tribunal Supremo ha impuesto penas de entre 9 y 13 años de cárcel a los 9 líderes independentistas condenados por sedición en el juicio del proceso. El ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, afronta la pena más alta, 13 años, por un delito de sedición en concurso medial, cuando un delito es un medio necesario para la comisión de otro, con malversación. De los otros 8 acusados que están en prisión preventiva, 3 exconsejeros, Raúl Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, han sido condenados por sedición y malversación a 12 años de cárcel. Los otros 2, Josep Rull y Joaquín Forn, han sido absueltos del delito de malversación y el tribunal les ha impuesto 10 años y medio de prisión. La expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell, ha sido condenada a 11 años y medio por un delito de sedición. Por ese mismo delito se ha impuesto una pena de 9 años a los líderes de la ANC y de Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Esto es Titulares de la Mañana, son las 6:37 minutos. Trabajaremos para ustedes durante esta media hora Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson José Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. Pueden vernos en YouTube, pueden escucharnos en todas nuestras plataformas digitales, y tan pronto como haya democracia, volveremos a estar en nuestra señal abierta 750 AM. Otra de las noticias importantes del fin de semana, ya entrando en información nacional, es la prohibición que le hizo el régimen de Maduro al presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, de ingresar a nuestro país a reunirse con Juan Guaidó. Era muy obvio que el régimen no iba a permitir esto. Lo que no era tan obvio era la clase de excusa necia que iban a poner, porque ellos son reyes en poner este tipo de excusas. El señor Giammattei presentó pasaporte italiano y por eso no fue admitido. Yo no sabía que nosotros los venezolanos no aceptábamos aquí que vinieran los italianos. La Cancillería venezolana emitió este sábado un comunicado en el que asegura que el presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, presentó un pasaporte italiano al intentar entrar en Venezuela. Bueno, si hubiera presentado un pasaporte guatemalteco, que hubieran dicho que el pasaporte era guatemalteco. No se entiende. El hecho de que un presidente electo de una república independiente pretendiese ingresar a otro país bajo una ciudadanía distinta a la del país donde ejercerá la presidencia llamó la atención de los funcionarios correspondientes, agrega, y el comunicado pretende que creamos que el funcionario que hizo esto se gobierna a sí mismo y se lo prohibió motu propio. Una vez descartado por el señor Giammattei que el motivo de su viaje fuese el de una visita de carácter turístico privado, y al no existir constancia de invitación por el Ejecutivo Nacional ni coordinación alguna de parte de la Embajada guatemalteca en relación con esta visita, se procedió a declarar su inadmisión, al igual que la de sus acompañantes Pedro Brolo, con pasaporte español, y Giorgio Bruni, con pasaporte italiano. La visita a Venezuela de funcionarios extranjeros de alto nivel exige no solamente la realización de coordinaciones bilaterales en materia de agenda, seguridad y emisión de visados, sino que además resulta indispensable la presentación de credenciales y documentos de identidad del país en el cual se cumplen funciones de gobierno.
Hoy en el Día de la Resistencia Indígena, y aquí viene la propaganda balurda de estos tipos que tienen muriéndose de hambre y muriéndose de violencia a los pemones en Bolívar y a los yucpas y a los Yanomami y a los guarao y a los guayú en todo el país. Bueno, en el Día de la Resistencia Indígena, Venezuela reitera su exhortación a mantener relaciones entre estados en el marco del mayor respeto y del derecho internacional. Dice el comunicado que, como ya les digo, es un ejercicio absoluto de cinismo, muy típico además de las cancillerías comunistas. Es una cancillería que ha copiado sus modelos, desde que está Delcy Rodríguez ha clonado su modelo, bueno, desde que estaba Maduro en realidad, se ha clonado con la cancillería cubana. Jan Matei protestará ante la OEA porque le impidieron ingresar a Venezuela. Es una nota del Carabobeño. El presidente electo de Guatemala, Alejandro Jan Matei, anunció este sábado, tras un intento fallido de ingresar en Venezuela para reunirse con el líder de su Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que presentará una protesta ante la Organización de Estados Americanos por la violación de sus derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. El trato que recibió el futuro presidente de Guatemala, quien tomará posesión el próximo 14 de enero, comprueba que si esto, la expulsión, se lo hacen a una persona que de alguna manera tiene alguna cobertura mediática, imagine lo que le hacen a una persona común y corriente. Juan Guaidó se ha manifestado sobre este tema, presidente de la Asamblea Nacional, presidente interino reconocido por 56 países, entre ellos Guatemala, con Jimmy Morales y también con Jan Matei, el nuevo presidente electo de ese país. Dice: en un acto de desesperación, el régimen tomó la peor decisión al negar la entrada del presidente de Guatemala, doctor Jan Matei. El atropello a un presidente electo preocupado por la emergencia humanitaria y la situación de derechos humanos en Venezuela, lo único que logró es aislar más al régimen. La dictadura invita a narcoterroristas a Miraflores y niega la entrada a un demócrata de la región. Ante la pretensión de convertir el atropello y la tragedia en cotidianidad, seguimos trabajando para conectar a Venezuela con el mundo para solucionar nuestros problemas. Esto ha dicho el presidente interino designado por la Asamblea Nacional a través de Twitter. Otro tuit dice: el régimen impide la entrada del presidente electo de Guatemala, doctor Jan Matei, y piensa que con eso va a detener el apoyo de los líderes de nuestra región. Se equivoca. Aquí su mensaje de respaldo incondicional a nuestra causa. Información internacional, volvemos a la información internacional. Este ha sido un fin de semana muy movido en cuanto al tema internacional, y un foco de perturbación en el mundo es el foco de la frontera entre Turquía y Siria y el pueblo kurdo, uno de los pueblos más golpeados de la tierra, golpeados simultáneamente por 3 países, al que no se consideró cuando se hicieron las fronteras de esa región luego del fin de la Primera Guerra Mundial, y esto ha sido una causa de sufrimiento perpetua para el pueblo kurdo. Donald Trump, luego de haber permitido que Turquía traspasara las fronteras para castigar, digamos, la rebelión turca y parte del ISIS que está haciendo fiesta con las pretensiones del pueblo kurdo, ahora amenaza con imponer poderosas sanciones a Turquía. El presidente estadounidense Donald Trump anunció este domingo que Estados Unidos va a imponer poderosas sanciones contra Turquía después de hacerse efectiva la incursión turca en la frontera de Siria tras la retirada de tropas norteamericanas, y esto en un contexto en el que Turquía es uno de los más cercanos aliados de Venezuela, y esto lo vamos a ver en el segundo bloque, pues puede tener alguna repercusión también para nosotros. Estoy negociando con el senador republicano Lindsey Graham y muchos miembros del Congreso, incluyendo demócratas, sobre la imposición de poderosas sanciones a Turquía. El tesoro está listo, hay un gran consenso sobre esto, advirtió Trump en su cuenta de Twitter. Manteneos al tanto, agregó el mandatario. El anuncio de estas futuras sanciones, de las que Trump no dio más detalles, llegó después de que el secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, insinuara que algunas de las acciones de las fuerzas turcas en su incursión en el norte de Siria, iniciada cuando Washington ordenó la retirada de sus tropas en esa zona, parecen ser crímenes de guerra. Mientras tanto, kurdos, y aquí se complica más la cosa, anuncian acuerdo con Damasco para enfrentar agresión turca.
Las autoridades kurdo-sirias anunciaron este domingo que el ejército sirio se desplegará en la frontera con Turquía para impedir la agresión de este país, que en su quinto día de ofensiva en el noreste de Siria ha causado más bajas civiles y la fuga de centenares de miembros del Estado Islámico. La autoproclamada Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria dijo en un comunicado difundido a través de Facebook que existe un acuerdo con el gobierno sirio que no reconoce la administración autónoma de esta región, controlada casi en su totalidad por las fuerzas de Siria Democrática. Según la nota, las tropas van a apoyar a la FSD para impedir esta agresión de Turquía y liberar las zonas que ya han sido conquistadas por las tropas de Ankara, como las poblaciones fronterizas de Ras Al Ain y Tal Abyad. Poco antes, medios estatales sirios anunciaron un movimiento de tropas hacia el norte del país frente a la agresión turca, y una fuente militar confirmó a AF que el ejército se dirige a las poblaciones de Manbij y Ain Issa, al este y oeste del río Éufrates, respectivamente, cerca de la frontera con Turquía. Y Siria también es uno de los aliados más cercanos del régimen de Maduro. Así que imagínense ustedes cómo está la situación para la Cancillería venezolana, que no se distingue por la mayor brillantez, se distingue por ser ideológicamente muy dura hacia el comunismo, pero no es muy brillante. Otro titular, y con este me voy a la pausa: turcos avanzan en Siria, conquistan ciudades y mueren decenas de civiles. Tropas turcas avanzaron en profundidad sobre territorio kurdo este domingo en una serie de ataques que les permitieron conquistar ciudades y aldeas, pero provocaron la muerte a decenas de civiles y la huida de cientos de familiares y de yihadistas. Los intensos combates continúan en el quinto día de ofensiva de Turquía y sus aliados sirios, que buscan eliminar a la milicia kurda de las Unidades de Protección Popular, considerada una organización terrorista por Ankara y abandonadas por Washington, que ya retiró a 1 millar de soldados de la zona. Problemas en el mundo. Finalmente, titular principal de 2001, los abogados hacen su agosto por la diáspora. Los criollos que se han ido con premura ahora se apoyan en los profesionales de la ley en el país para resolver los asuntos que dejaron pendientes. Entre los trámites a gestionar están la venta de inmuebles, solicitud de documentos, permisos de viajes para menores, matrimonios y divorcios. Son las 6:47 ya de la mañana. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Se te dañó tu decodificador de DirecTV, tu control de DirecTV, nosotros te lo reparamos también, somos Tecnieléctrico dando soluciones. Tecnieléctrico 0424-294-8590, servicio técnico garantizado para todos tus aparatos electrodomésticos y no cobramos por la revisión. También vamos a domicilio y tenemos tratos especiales con hoteles y otro tipo de empresas que necesiten reparación y mantenimiento frecuente de sus equipos. Así que en Facebook y en Instagram, y en la avenida El Paseo número 19, Los Rosales, Caracas, a Saltico de Piedra del elevado de la avenida Roosevelt con la avenida Nueva Granada, se encuentra Tecnieléctrico dando soluciones. Si no te quedes sin imprimir, CompuPeriquito te ofrece el servicio más moderno del mercado en recarga de tóner y cartuchos de tinta de todas las marcas. Cuidamos profesionalmente cada detalle y por eso garantizamos tinta y polvo de tóner premium, recarga con medidas exactas, garantía en cada recarga, ahorro de 25% y delivery sin costo alguno. Tenemos 15 años de experiencia. Estamos ubicados al final de la avenida Fuerzas Armadas, entre las esquinas de San Miguel y San Enrique, frente a la estación Panteón del Bus Caracas, San José. 0212-551-9450, 0414-927-7685. En CompuPeriquito recargamos tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes,
Entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCN 750 AM. Vamos a la primera página del diario El Luchador de Ciudad Bolívar. Nos dice lo siguiente: desde hoy se surte gasolina por placa en el estado Bolívar, más nada. En los municipios Ceres, Caroní, Piar, a partir de hoy, el lunes, el llenado de tanques de gasolina se realizará por placa, método que ha sido retomado por el gobierno regional, liderado por el gobernador Justo Noguera Pietri, ante la escasez de combustible, y el cual ha sido denominado Plan Numérico de Control de Placas. Hoy comienza por las placas con terminal 0123, seguirá el martes con 456, el miércoles 7, 8 y 9 y así sucesivamente. Los domingos no se surtirá gasolina por mantenimiento de las estaciones de servicio. Cuando yo les digo, las cosas que no tienen un precio justo terminan así. Las cosas que son subsidiadas, que nadie paga por ellas, bueno, terminan así, como estas. Universidades públicas defenderán autonomía de la UCB este lunes 14 de octubre. Docentes y estudiantes de las universidades públicas del país se reunirán este lunes 14 de octubre en el aula magna de la UCB para defender su autonomía ante el llamado hecho por el Tribunal Supremo de Justicia a renovar a todas las autoridades rectorales que llevan más de 10 años ocupando sus cargos. Cecilia García Rocha, rectora de la UCB, convocó a todos los venezolanos a participar en este evento que se va a realizar en apoyo y defensa de la autonomía de las casas de estudio. Calificó de inconstitucional e ilegal el decreto emitido por el TCJ, donde ordena la renovación de todas las autoridades de la Universidad Central en un plazo no superior a 6 meses. ¿Por qué no ordena el TCJ la renovación de todas las autoridades de este país que llevan 20 años? Y todo este rollo de este país es porque estos tipos no se quieren ir. Así de sencillo. Porque la macolla que está en el poder desde hace 20 años no se quiere ir, bajo ningún concepto. Ese es todo el problema que hay en este país. Docentes van a nuevo paro, decididos a recuperar la dignidad del maestro venezolano. Los profesores están decididos a darlo todo por la lucha gremial. Ya las tácticas de terror que aplican las zonas educativas no están dando resultados. Los docentes serán el detonante de cambio, dijo el profesor Edgar Cardoso, hacia las 48 horas de paro docentes, la etiqueta que se está moviendo en las redes sociales. Y otro que se está moviendo es Pedro Carvajalino, que se fue de Venezuela, supuestamente a Ecuador, el de Zurda Conducta. Han pasado cosas con los presentadores de Zurda Conducta que tienen una piel sensible, piel así como de mango. Pedro Carvajalino se va temporalmente y no para Turquía. Uno de los conductores de Zurda Conducta anunció el viernes en la noche que se iba de Venezuela por cuestiones personales, al menos en lo que resta de año. A continuación, dice Caraota Digital, Noticiero Digital, un extracto de sus palabras en la que dedica 99% a asegurar que el intento de detención de otro de los conductores, Cabecemango, por parte de 3 funcionarios de la PNV no fue normal y estaría asociado a las denuncias que ha hecho en el programa. Además, dice que hay compañeros que se van a Turquía a hacer grandes depósitos en cuentas bancarias, etcétera, etcétera. Hizo unas denuncias en el programa Zurda Conducta y se piró del país. Mientras tanto, Cabecemango gritaba frente a Parque Carabobo: me quieren sembrar, me quieren sembrar. Por cierto, yo lo que veo ahí es un intento bastante torpe de retener a un tipo que tiene un tamaño y tiene un peso, o sea, y los policías eran bastante más flacos. De hecho, habían varias muchachas ahí, pero eso es lo que pasa en cualquier alcabala del país, a cualquier hora. O sea, usted ve, en las alcabalas solo paran a 3 tipos de gente: motorizados, muchachos jóvenes, a los que obviamente les quieren sacar unos reales con el cuento de que llevan droga, y todo el que lleve algo en un camión, preferiblemente comida, porque así también le quitan algo. Por cierto, hablando de abusos de autoridad de los que se quejaba Cabecemango y Carvajalino, ellos como que no han visto nunca un operativo de la FAES en la 905 ni en ninguna otra parte. Y para cerrar, el chavismo le dio ahora, el madurismo le dio ahora nuevamente por ponerse a cambiar nombres. Como no puede cambiar realidades y no puede cambiar nombres, ahora no puede cambiar nada, ahora quiere cambiar nombres.
Quieren cambiarle el nombre a la parroquia Juan de Villegas en el estado Lara, por supuesto en Lara, que es una de las ciudades, en Barquisimeto, que es una de las ciudades más combativas de este país contra el régimen. Eso ha generado cualquier cantidad de burlas y de desprecio hacia el joven Luis Jonas Reyes, el hijo de Luis Reyes Reyes, porque estos son monárquicos. Estos le pasan la gobernación y las alcaldías de padres a hijos. Burlas contra este muchacho. Y la alcaldesa Erika Farías, que no se ocupa de recoger la basura ni se ocupa de nada de esta ciudad, ahora quiere cambiarle el nombre de la Francisco Fajardo a la autopista Cacique Guaycaipuro. Miren, hagan lo que les dé la gana con los nombres. Por no decirles, bueno, déjenme no decirles, por no decirles lo que pensaba decirles. La realidad del país es esta: el pan en Canilla supera los 20.000 bolívares en Caracas. Y esto lo está diciendo Últimas Noticias, órgano de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela. Señora Farías, el problema de esta ciudad no es cómo se llama la autopista Francisco Fajardo. El problema de esta ciudad es que el pan cuesta más de 20.000 bolos y el sueldo es de 40.000. Y con esto nos vamos. 14 de octubre de 2019, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos vemos, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos.